lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Buenos días, mis amados, les habla la pastora Melida Marín. En esta mañana bendigo este precioso grupo Mujer con Carácter y Confianza y le doy gracias a Dios porque nos permite predicar su palabra en esta mañana. Vamos a la palabra allí en el libro de Juan, capítulo 21, dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaronla y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Jesús le dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era la tercera vez que Jesús venía a sus discípulos y se manifestaba delante de ellos, se presentaba delante de ellos. Déjame decirte, en esta mañana, mis amados, quizás ya no estamos esperando que Jesús se nos presente literalmente y que nos hable, pero sabemos que nos dejó el Espíritu Santo para que hable a nuestras vidas y que tenemos ese Consolador que nos ayuda y que nos entiende, que nos consuela en todo tiempo, que nos fortalece en todo tiempo. Yo quiero hacer énfasis en esta mañana allí en la palabra donde Pedro le dijo a los discípulos: voy a pescar, y entonces todos le dijeron: vamos nosotros también. Y Pedro se fue al mar y volvió otra vez a las aguas a pescar, y su decisión hizo que todos sus discípulos se fueran detrás de él. Y ahí es donde quiero enseñarles en esta mañana algo, y es que si nos damos cuenta allí en el libro donde Jesús le habla, allí en la Biblia donde Jesús le habla a Pedro, donde lo encuentra por primera vez y le habla y le dice que ya no va a ser más pescador de aguas, de peces, sino pescador de hombres, y lo sacó de los mares, lo sacó de las aguas, le dio una mejor vida, le dio un nombre nuevo, hizo una persona nueva. Es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, y por esa causa empezó Pedro a seguir a Jesús, y por esa causa empezó cada discípulo, cada uno de estos hombres a seguir a Jesús, porque empezaron a conocerle y empezaron a seguirle. Déjame decirte algo, mi amado, quizás cuando Pedro estaba allí pescando en ese mar, luchando, dice la palabra del Señor, si nos devolvemos un poquito, dice la palabra del Señor que Pedro estaba pescando cuando el Señor lo llamó por primera vez, y estaba en sus fuerzas, en su voluntad. Y entonces el Señor se acerca y le dice: echad vuestra red a la derecha. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos conseguido nada, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando le obedeció al Señor,
Dice que la red se rompía por la cantidad de peces que habían sacado. Tu obediencia, mi obediencia hace que la bendición repose sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, mi iglesia. Nuestra obediencia hace que podamos ver la gloria de Dios. Pero la decisión que estaba tomando Pedro aquí en el libro de Juan, capítulo 21, era la misma que un día había dejado atrás cuando el Señor lo llamó. Había vuelto atrás, quizás por el desánimo, quizás los problemas, la necesidad, estaba atribulado, quizás se sentía solo, quizás sentía que Jesús lo había abandonado. Déjame decirte, quizás muchas veces tú te has sentido así, pero el Señor nunca nos ha abandonado. Dice que nos mandaría el Consolador, y sin embargo dice la palabra del Señor que ya era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos, o sea que ya se había aparecido 2 veces antes. El Señor en este tiempo está todo el tiempo con nosotros. Tú y yo no necesitamos tomar una mala decisión para que el Señor venga a buscarnos ni hablarnos. Tú y yo conocemos la verdad y sabemos lo bueno y sabemos lo malo, pero necesitamos aprender a tomar buenas decisiones, a tomar el consentimiento del Señor en todo lo que vayamos a hacer. No importa el problema, la necesidad que tú estés pasando, pero cuando tú y yo hablamos con el Espíritu Santo, dejamos que sea Él el que nos guíe, el que nos dirija, nunca vamos a perder, siempre vamos a ganar, porque Él es nuestra guía y el que nos enseña, el que nos direcciona para que obtengamos la victoria. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Jesús se apareció a ellos y les habló, Pedro sabía que era el Señor. Pero ¿por qué dice que se ciñó sus ropas, que no se quedó de últimas para salir del agua? Porque reconoció que había vuelto atrás, reconoció en ese momento que otra vez estaba en el mismo lugar de donde un día el Señor lo sacó. Porque quizás por causa de los problemas, de la necesidad, a veces nosotros no es que no amemos a Dios, es que endurecemos nuestro corazón y dejamos de hacer la voluntad de Dios y empezamos a hacer nuestra voluntad, empezamos a luchar en nuestras fuerzas. Pedro había trabajado antes en sus fuerzas, había pescado y nada había sacado porque estaba en sus fuerzas, pero cuando hizo la voluntad de Dios, cuando le obedeció al Señor, pudo ver la bendición, y ahora estaba otra vez en sus fuerzas y ya no estaba solo, sino que se había llevado a sus otros compañeros, aquellos a los cuales él tenía que guiar, tenía que pastorear. Habían ido detrás de él para pescar, para volver atrás, como estaba haciendo él en este momento. Mis amados, no es tiempo de volver atrás, no es tiempo de mirar lo que un día dejamos, es tiempo de avanzar, es tiempo de seguirle creyendo a Dios, que creer en sus promesas, creer en su palabra, que lo que un día Él habló acerca de nosotros, Él lo va a hacer realidad, que las promesas que Él te ha dado, Dios las va a cumplir y tú las vas a tomar, las vas a ver hechas una realidad. Pero no tomes una mala decisión. Aprende a tomar decisiones direccionadas por la presencia del Espíritu Santo. No vuelvas atrás de donde un día el Señor te sacó, donde un día el Señor nos sacó, porque Dios no quiere que tú y yo volvamos atrás. Dios quiere que tú y yo sigamos avanzando, sigamos creciendo, sigamos creyendo para recibir las promesas de Dios. Tu decisión hace que la bendición venga sobre nuestras vidas o hace que esa bendición recargue sobre nosotros. Una buena decisión o una mala decisión. En este momento Pedro estaba llevando a sus discípulos con él otra vez atrás, otra vez a pescar, otra vez a trabajar en sus fuerzas, otra vez a luchar en sus fuerzas, en su voluntad. Se había salido de la obediencia, de la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú te salgas de su voluntad. Dios no quiere que tú y yo volvamos atrás. Dios quiere que tú y yo aprendamos a obedecerle a Él, aprendamos a hacer su voluntad, mis amados. Porque la vida de Pedro, cuando vuelve al mar, eso es como un recordatorio de cuando nosotros volvemos atrás, de donde un día el Señor nos sacó, de que estamos otra vez luchando en nuestras fuerzas. Y Dios quiere que nosotros luchemos, pero en su presencia, con su presencia, que Él vaya delante de nosotros, guiándonos y ayudándonos. No permitamos que la duda, que las circunstancias, que la dificultad, que la necesidad nos haga dudar, nos haga volver atrás, nos haga tomar decisiones en las cuales Dios no nos ha mandado a tomar. Porque tu decisión hace que los que están contigo o se levanten o se devuelvan. Pero eso solamente depende de ti. Hace que tu casa crezca o que tu casa se quede estancada. Pero eso no depende de los que viven detrás de ti, sino depende de ti, que es el que vas delante direccionando, que estás como líder, que estás como cabeza de tu casa, de tu hogar, mujer, varón.
que depende de ti, no depende de los que vienen detrás de ti, sino de ti, que sigas adelante, que sigas avanzando, que sigas creyendo en el Señor. Eso hace que tu casa reciba las promesas de Dios. Eso hace que tú y yo tengamos las promesas de Dios, la bendición de Dios. Así que tenemos que aprender a tomar una decisión direccionados por la presencia del Espíritu Santo, para que después nuestros errores, nuestra desobediencia no tenga excusa delante de Dios, no tengamos consecuencias por causa de nuestra desobediencia. Cuando tú y yo desobedecemos, vienen las consecuencias. Así que yo le invito en esta mañana para que aprendamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos direccione, para que tú y yo podamos obtener las promesas y la bendición de Dios, para que podamos mirar a aquellos que vienen detrás de nosotros, bendecidos, prosperados, para que podamos ver nuestra casa bendecida. Es necesario aprender a obedecerle al Señor y aprender a creerle al Señor. Ya no vuelvas más atrás, sino sigue avanzando, sigue creyendo que Dios está contigo, que el Señor está contigo. Pedro quizás por un momento dudó de que el Señor estaba con él y volvió atrás, pero tú y yo no podemos dudar, porque hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto la presencia y la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Así que toda esta historia es para que tú y yo reflexionemos y miremos y no caigamos en el mismo error, sino para que avancemos y para que aprendamos de la palabra de Dios, de lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de su palabra, de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. ¿Por qué les hablo de que Pedro no estaba haciendo la voluntad de Dios? Porque si seguimos en este pasaje, allí en el verso 15, 16, 17, el Señor le habla a Pedro y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y vuelve y le pregunta y vuelve y le responde lo mismo. Y la tercera vez dice la palabra del Señor que Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes todo. ¿Y por qué el Señor le preguntaba? Y le decía: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y volvió y le dijo por tercera vez: apacienta mis ovejas. Porque no estaba pastoreando ese grupo que estaba detrás de él, sino que lo estaba llevando a tomar la misma decisión que él había tomado de volver atrás. Así que es tiempo de que tomes una buena decisión, que tomes primeramente consejo del Espíritu Santo para que tengas una buena vida, para que estemos en la voluntad de Dios, para que aprendamos a obtener la bendición y la promesa de Dios, no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre todos aquellos que vienen detrás de nosotros, para que ellos también sean realizados, para que ellos también empiecen a crecer espiritualmente y en todas las áreas, como dice la palabra del Señor, que Él desea que tú y yo seamos prosperados en todo. Así que, mis amados, yo les invito en esta mañana para que nos afirmemos cada día más. No permitas que las circunstancias, no permitas que una mala decisión nos haga volver atrás y nos haga retroceder en todo lo que hemos avanzado. El enemigo gane terreno por causa de nuestra decisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Declaro un día, una mañana de bendición. Declaro un día de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.